Bienvenidos a su noticiero informativo, Campo Noticias. Si usted quiere saber cómo administrar su empresa o entidad desde la gestión documental, acompáñenos a ver el siguiente informe. Los documentos generados y recibidos por la empresa son una columna vertebral para la ejecución de las operaciones. Los documentos contienen toda la información necesaria para el funcionamiento adecuado de cualquier empresa o entidad, pues en ellos registramos la historia, los protocolos y los procesos propios de cada una. Por ello es importante la implementación de la gestión documental y de sus distintas herramientas, como las son conocidas instrumentos archivísticos. Si quieres conocer qué son, por qué deberías prestarles más atención a tu empresa. Sigue nuestro reportaje con la presentadora María, que está en Cali, en la empresa del SOA. Buenas tardes, nos encontramos aquí en las instalaciones de la empresa SOA con la gerente de archivos, Brenda, que a continuación nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Nos podrías hablar un poco qué función cumple cada uno de los ejemplos que nos diste? Bueno, les voy a dar cómo son las funciones de cada uno. Y primero voy a empezar por la CSD, que sería la clasificación documental. Entonces esta nos representa la jerarquización, nos señala las series y las subseries y la dependencia a la que corresponde. Como segundo tenemos a la tabla de retención documental, y es una tabla que nos indica el tiempo de vigencia y el ciclo de vida como tal del documento. Esto también nos señala la relevancia que tiene cada uno de estos documentos. Y la 3, que es programa de gestión documental, es un instrumento archivístico que nos da la planificación, el manejo y la organización de la documentación. Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos procesos. Los documentos se crean, envían, comprueban, almacenan y sobre todo se buscan una y otra vez. Estas tareas consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Por eso, merece la pena dedicar tiempo a analizar estos procesos en detalle y optimizarlos. Bueno, continuamos con algunos beneficios más importantes de los ejemplos que nos diste. Bueno, pues uno de los más importantes es que establece protocolos de administración documental y nos ofrece un control de toda la información que nosotros retenemos. Otro es establece los ciclos de vida, nos ayuda a cuánto tiempo tiene que permanecer un archivo en nuestras carpetas, a dónde se debe promover. También nos ayuda al buen manejo de la información, de toda la que nosotros recibamos. Vamos a tener una organización futura para el próximo documento que vayamos a tener. También como los documentos que nosotros tenemos también van a tener su lugar y van a estar organizados de maneras diferentes. Bueno, espero que esta información haya sido de gran importancia y de utilidad para ustedes. Continuamos con nuestros compañeros Catherine y Juan en los estudios. Bueno, continuamos en estudio con nuestro compañero Juan. Mi compañero Juan nos va a explicar un poco de qué te pareció la investigación de nuestra compañera María. Pues bueno, la verdad es que la información estuvo acorde, estuvo muy completa, estuvo concisa y es de gran utilidad y ayuda para todas las personas que están emprendiendo un negocio, una idea, y para cualquier empresa como tal. La información está perfecta para todos. Ahora nos vamos a otro punto de la ciudad con nuestra compañera Lady, que nos va a retroalimentar con siguiendo el tema.
y nos va a indicar la disposición final de los mismos, si debemos microfirmarlos, seleccionarlos, digitalizarlos o eliminarlos, junto con el procedimiento a seguir en cada caso. Igualmente, las tablas de retención documental se encuentran diseñadas por cada dependencia y según la estructura orgánica de la entidad. Tablas de valoración documental. Este instrumento archivístico, al igual que las TRD, tienen características sumamente parecidas. Sin embargo, las tablas de valoración documental son diseñadas específicamente para la valoración de archivos anteriores a las tablas de retención documental, es decir, a los fondos documentales acumulados. Otra de las principales diferencias entre la tabla de valoración documental y la tabla de retención documental es que la tabla de valoración simplemente va a señalar el tiempo de retención en archivo central y el procedimiento de disposición final, ya que la TRD sí nos va a indicar la conservación en archivo de gestión. El programa de gestión documental. Este importante instrumento archivístico es un plan diseñado a corto, mediano y largo plazo, en donde la entidad fija presupuesto y tareas específicas a cumplir para la misionalidad archivística, con el fin de conservar el patrimonio documental y poner a disposición la información pública de la entidad. Inventario documental. El formato único de inventario documental también es un instrumento archivístico que nos permite controlar el consolidado general de las carpetas, libros o tomos o legajos que manejemos en nuestros archivos. El inventario único documental nos va a señalar la descripción específica del expediente, como su asunto, las fechas iniciales, las fechas finales y el número total de folios, así como las observaciones generales que contengan cada uno de los documentos. Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo. Principalmente este instrumento es una herramienta que nos permite identificar cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales para los documentos electrónicos de archivo. Bancos terminológicos. Este instrumento archivístico nos permite identificar la normalización y estandarización de los conceptos relacionados con la gestión documental para manejar un estándar en cualquier entidad donde se apliquen estos conceptos. Mapas de procesos, flujogramas y manual de procedimientos. Aunque no son considerados directamente instrumentos archivísticos, estas herramientas son indispensables en la gestión documental, ya que nos ayudan a el levantamiento de los demás instrumentos archivísticos. Por lo tanto, son incluidos por el Archivo General de la Nación como tal. Y por último tenemos las tablas de control de acceso. Estas tablas nos permiten identificar la clasificación de la información y sus niveles de consulta, la información pública, privada y reservada, de acuerdo a lo señalado en la Ley 1712. Cada uno de estos instrumentos archivísticos fue diseñado con un objetivo en específico, aunque algunos puedan tener formatos similares. Tienen grandes diferencias. Por ejemplo, las tablas de retención y las tablas de valoración, aunque tienen prácticamente un mismo proceso para el levantamiento de las mismas, su formato es prácticamente idéntico. Se diferencia únicamente por la casilla de conservación en archivo de gestión, la cual la contienen las tablas de retención documental, pero no la tienen las tablas de valoración documental. Igualmente, cuando comparamos el plan institucional de archivos con el programa de gestión documental, aunque ambos sean instrumentos archivísticos que apoyen la gestión documental en las entidades, cada instrumento tiene su diferencia particular. Mientras que el programa de gestión documental es un plan más a mediano y largo plazo, el plan institucional de archivos lo que nos permite es articular los demás planes de la entidad como con los demás planes archivísticos. Podemos articular el plan de compras, el plan de adquisiciones, los planes de necesidades de la entidad junto con las necesidades a nivel de gestión documental. Entonces, aunque sean muy parecidos, también tienen ciertas diferencias porque cada uno de ellos tiene un objetivo en específico. En cuanto a la normatividad específica que atañe el instrumento archivístico de tablas de valoración documental, tenemos el decreto 2609 del 2012, el cual reglamenta el título 5 de la ley 594 del 2000. Allí indica que los sistemas de gestión documental de las entidades
deben establecer tiempos de retención y procedimientos de disposición final para los documentos, lo cual se debe ver reflejado en tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Dado lo anterior, esto nos da una importante pauta para empezar a aplicar estos instrumentos archivísticos en las entidades. Igualmente, el Acuerdo 004 nos indica, del Archivo General de la Nación, nos indica que el alcance de las tablas de valoración documental está dado para la organización de fondos acumulados, es decir, documentos de archivo sin ninguna intervención archivística y anteriores a la expedición de las tablas de retención documental. En cuanto a los pasos metodológicos para el levantamiento de este importante instrumento archivístico, podemos tomar como referencia el minimanual número 4, tablas de retención documental del Archivo General de la Nación, el cual nos da las principales pautas para la presentación y elaboración de tablas de retención documental. Como estamos elaborando tablas de valoración documental y su diseño es prácticamente muy parecido al de las tablas de retención, podemos referenciarnos en esta norma. Igualmente nos vamos a apoyar en el Manual de Organización de Fondos Acumulados del Archivo General de la Nación, en donde se dan importantes pautas para el proceso de valoración de los documentos. Estas dos normas son como la base para hacer el levantamiento de tablas de valoración documental. Igualmente hay que tener en cuenta que se pueden aplicar también normas relacionadas, por ejemplo el instructivo de valoración del Archivo de Bogotá, el cual también nos da unas pautas para determinar los valores primarios y secundarios de los documentos y así poder tomar insumos de esta norma y poder levantar las tablas de valoración documental. Entre los pasos metodológicos a realizar tenemos como en primera instancia el análisis documental o análisis de la producción documental. Si tenemos un fondo acumulado, lo primero que debemos hacer es analizar bajo la estructura orgánica de la entidad para ese tiempo quiénes eran las dependencias productoras de la información, cuáles eran sus funciones, cuáles eran los manuales de procedimientos. Allí vamos a determinar el concepto de fondo, sección, subsección. Esto quiere decir que bajo la estructura orgánica de la entidad para ese tiempo vamos a asignar la producción documental de cada dependencia a una oficina, de acuerdo pues al estudio que realicemos. Igualmente tenemos que contrastar esta información con el manual de funciones, manuales de procedimientos si es posible conseguirlos, y finalmente si podemos realizar encuestas a los productores documentales actuales para obtener información específica que nos ayude a determinar cada documento a qué serie podría pertenecer, cuánto tiempo de retención le podríamos dar, con qué frecuencia se consultan los documentos. Todos estos, esta encuesta la podemos conseguir en el minimanual número 4 de tablas de retención documental. Allí nos permitirá tener información más precisa de los documentos que vamos a valorar. Ese sería como el primer paso, que es el análisis de la información. Posteriormente realizaremos el levantamiento del cuadro de clasificación documental. Una vez identifiquemos las posibles series y subseries documentales del fondo acumulado, tendremos una idea de cuáles son las series generales que conformaban la entidad para ese tiempo, cuáles son las subseries generales y sus tipologías documentales. El cuadro de clasificación nos va a ayudar a determinar cada documento que le corresponde a cada dependencia. Igual vamos a poder evidenciar las series que fueron o siguen siendo misionales para la entidad y cuáles son las series genéricas que continúan en producción aún con el paso de los años. Por ejemplo, los informes, las actas, las circulares son series documentales generales que a pesar del tiempo siguen siendo producidas de manera continua, y las series misionales también nos va a ayudar el cuadro de clasificación documental a identificarlas. Este sería como un segundo paso en la elaboración de la tabla de valoración documental. Primero analizamos la información con la resolución de estructura orgánica, los manuales de procedimientos y demás. Luego hacemos el levantamiento de series y subseries, que termina siendo consolidado mediante el cuadro de clasificación documental, y posteriormente ya vamos a diseñar como tal el formato de tabla de valoración documental. Muy importante que al momento de asignar los tiempos de retención documental realicemos una valoración documental
a conciencia, una valoración que sea levantada por un equipo interdisciplinario de diferentes áreas del conocimiento. Deben haber archivistas, tenemos administradores públicos, abogados, entre otras disciplinas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos conocimientos nos va a ayudar, historiadores igualmente, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en cuanto al procedimiento a seguir con los documentos. Igual recordemos que la valoración es la etapa fundamental de las tablas de valoración documental. El proceso de valoración debe ser realizado paso a paso y con el tiempo necesario para hacerlo. Entonces es muy importante que determinemos los valores primarios de los documentos y los valores secundarios de los mismos para así poder asignar los tiempos de retención documental. Igualmente un documento, una serie o una subserie documental puede contener uno o varios valores documentales dependiendo del contenido y del contexto de la información. Un ejemplo de este aspecto es tomar como ejemplo un tipo documental, por ejemplo una resolución. A simple vista es simplemente un tipo documental que conforma la serie de resoluciones, pero si analizamos su contenido, este documento puede presentar uno o varios valores documentales. Principalmente tiene un valor administrativo, el cual lo contienen todos los documentos desde su producción hasta su disposición final por el simple hecho de ser creado con una función específica. Entonces, si el documento aún sigue vigente y sigue generando trámites, contiene un valor administrativo. Solo por ese hecho ya debemos considerar guardar el documento y asignarle un tiempo de retención entre 2 y 3 años en archivo de gestión. Igualmente, la resolución tiene un valor jurídico, ya que en esta se pueden estar generando obligaciones para las demás personas, se están protegiendo derechos y demás, entonces tiene un valor jurídico. Al tener 2 valores documentales, incrementa el tiempo de retención tanto en archivo de gestión como en archivo central. Igualmente, dependiendo de su contexto, puede tener un valor fiscal o contable, y llegado al caso que la información llegue a ser relevante o donde se tomen decisiones que impacten, no sé, a la entidad, quizás al país, dicha resolución puede adquirir valores secundarios, ya sean patrimoniales, culturales o científicos, dependiendo del contexto de la misma. Entonces debemos tener claro que en el proceso de valoración, por eso es que se necesita un equipo interdisciplinario, porque entre todos se toma la mejor decisión para asignar tanto tiempos de retención como procedimiento de disposición final a dicho documento, dependiendo del contenido, de sus características y de la información que éste refleje. Posteriormente a la realización de los tiempos de retención, dependiendo la valoración previa realizada, debemos ser coherentes con los tiempos de retención que damos en el archivo central para las tablas de valoración y el procedimiento de disposición final que le vamos a dar a los documentos. Recordemos que para los documentos que tienen valores secundarios es conveniente analizar si se deben digitalizar o migrar a otros soportes para poder consultar la información a futuro. Igualmente tenemos la posibilidad de realizar como disposición final la microfilmación de aquellos documentos que por sus valores secundarios requieran ser conservados durante muchos más años. Hay que analizar las ventajas entre la digitalización y la microfilmación, ya que estos tipos de disposición final afectan en cuanto al soporte y en cuanto a la conservación digámoslo, en años o en tiempo, ya que los soportes son cambiantes. Igualmente, recordemos que también podemos asignar el procedimiento de disposición final de selección, el cual consiste en tomar una muestra representativa, puede ser del 2 o del 5%, ya cada quien lo determina, de los archivos que consideremos que deben ser conservados, seguir siendo conservados, y los demás pueden ser eliminados mediante picado. Ya estas decisiones se toman por el grupo que está levantando la tabla de valoración documental de acuerdo a la valoración previa realizada. Finalizando estas etapas, podremos consolidar toda la información de la valoración y de la investigación previa realizada en el formato de tabla de valoración documental, y este debe ser firmado por el secretario general de la entidad o quien haga sus veces, el jefe de archivo o jefe de gestión documental de la entidad,
y debe ser presentado ante el Comité de Desarrollo Administrativo o ante el Comité Interno de Archivo, dependiendo cada caso, como un anteproyecto de tabla de valoración documental. Esto debe ser evidenciado mediante el acta de reunión del comité. Posteriormente, ya teniendo el anteproyecto diseñado, presentado ante el comité interno de la entidad, firmado, ya procederemos a hacer la presentación para la posterior convalidación del Archivo General de la Nación, el cual aplica el siguiente procedimiento. Principalmente se aplican los lineamientos establecidos en el Acuerdo 004 del 2013 del Archivo General de la Nación. Allí nos indica que, las tablas de retención, de valoración documental, deben estar diseñadas por un equipo interdisciplinario. Igualmente nos indica que los proyectos deben ser firmados por el jefe de gestión documental y el secretario general o funcionario de igual o superior jerarquía. Igualmente las tablas de valoración documental. Campo Noticiero, mi nombre es Lady Forero, yo soy la coordinadora administrativa del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Nuestra empresa está dedicada principalmente al censo en territorio nacional y hoy les voy a dar a conocer 3 instrumentos archivísticos que manejamos aquí. El primero de ellos son las tablas de retención documental. Como todos saben, nos ayudan a controlar el ciclo de vida del documento. Aquí manejamos muchas TRD, entre ellas las más importantes y relevantes son Grupo Interno de Investigación Estadísticas y Análisis, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Humana, Direcciones Territoriales y Grupo Interno de Censo y Estudios Especiales. También manejamos otro instrumento archivístico que es el PDG, Plan de Gestión Documental. Allí manejamos organización documental, donde actualizamos las TRD conforme a los cambios que hayan sido efectuados entre los años 2017 y 2021. De allí pasamos a las transferencias documentales, donde preparamos, validamos y migramos las mismas para luego hacer la disposición documental. Allí se determina qué documentos se conservan y son enviados directamente al archivo histórico y se implementa el proceso de eliminación para los documentos que no requerimos y empezamos a dar eliminación a documentos físicos y documentos electrónicos, de modo que quede eliminada de forma segura toda la información y su soporte. Asimismo, actualizamos el ciclo web con las actas e inventarios documentales que soporten el proceso de eliminación. Y por último, manejamos el instrumento FUID, que es el formato único de inventario documental. Este registro nos sirve para indicar la cantidad de los expedientes que existen en un archivo. Así podemos expedientar correctamente los documentos existentes o nuevos. Les voy a dar un ejemplo de cómo se llenaría un FUID de dirección del Departamento de Inventario de Eliminación según una TRD. Entonces, en nombre de serie o subserie ubicamos los entes de censo del año que puede ser 2018. En fechas externas colocamos la fecha de inicio y la fecha final, que puede ser del 2017 al 2020. En la unidad de conservación colocamos en qué caja la encontramos, puede ser caja número 1, en qué número de carpeta, en qué número de folio y qué tipo de soporte es, si es papel o es sistemático, y qué frecuencia se le da a la consulta de ese archivo, si es alta o baja. Y pues es todo lo que quería compartirles, espero que haya sido de su agrado y gracias a Campo Noticiero. Bueno, Lady, muchas gracias por tu información. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.